tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Y a los que nos están viendo, buenos días. Y hoy quiero decirles algo. No sé, pero creo que todos los que estamos acá, en algún momento nos hemos visto expuestos, vulnerables a quemaduras, ¿cierto? Hay quemaduras de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Si los de audiovisuales me ayudan con las imágenes, cada uno de los que estamos con plancha, con agua caliente, en diferentes circunstancias y con diferente tipo de que nos puede hacer daño, hay quemaduras diferentes. Una quemadura de sol no es la misma quemadura de tercer grado, que ya afectan órganos, músculos, hasta el hueso. Y esto lo que hace es que depende de la quemadura, va a ser el proceso de restauración, va a ser el tratamiento, va a ser el proceso de cuidado. Cuando vemos aquí quemaduras de tercer grado, pues el proceso va a ser mucho más más largo, porque toca tener cuidado. No es lo mismo una quemadura de tercer grado a una quemadura por el sol, que pasa rápidamente. Rápidamente necesita de un tratamiento y de un cuidado, ¿cierto que sí? Y cuando yo veo esto, como ciertas heridas necesitan de unos cuidados y de unos tratamientos, podemos darnos cuenta que hace más o menos 2 meses y medio, ¿cierto, pastor? Llevamos hablando y empezamos una serie de cómo reparar, el arte de la restauración. Y en ese arte de la restauración hablamos de Jesús, que Él es el que repara todo lo que está roto, que Él es el hombre que fue más roto, que Él vino a sanar a los quebrantados, que hay impedimentos para ser sano. En cada domingo tuvimos diferentes temas donde el Señor nos hablaba y nos decía el por qué nos sanaba y para qué nos sanaba. Pero hoy estamos concluyendo esa serie, hoy la terminamos. Y cuando yo estaba pensando, yo le decía, Señor, y es el título que quiero que lo coloquen: ¿cómo permanecer sanos en un mundo roto? Porque en estos 2 meses y medio el Señor ha venido hablándonos de cuáles heridas, qué raíces teníamos de heridas, de dolor, de argumentos, de llagas, así como vimos esas imágenes de quemaduras, de diferentes tipos de quemaduras, donde la piel se perdía, donde se veía ya totalmente la capa, la dermis, la epidermis se había quitado. Inclusive hay unas, cuando me puse a buscar imágenes, yo decía, uy, Dios mío, Señor, tremendo esas quemaduras, y como una herida, si no se cuida, puede llegar hasta la muerte. Esas quemaduras, si no se cuidan, las quemaduras de tercer grado, si no se cuidan, eso se infecta hasta el punto que la persona puede perder la parte donde se quemó o morir. Y en este tiempo hemos venido hablando sobre eso, de cómo sanar, cómo esos tratamientos para esas heridas, cómo esos tratamientos para que el Señor viene y nos sana y nos restaura. Pero cómo permanecer en medio de un mundo roto, cómo el Señor ha venido sanándonos, pero cómo vamos a seguir caminando cuando estamos en medio de personas rotas y en un mundo roto donde vamos a volver a tener heridas, donde vamos a volver a ser vulnerables y a exponernos a heridas. Y yo quiero que vayamos rápidamente a Juan 15:7. Cómo las circunstancias van a tratar de atacar nuestra sanidad. Cómo las circunstancias van a tratar de atacar nuestra sanidad, y por eso el título de hoy es eso: cómo permanecer sanos en un mundo roto. Y mire tremendo lo que dice acá. ¿Lo leemos todos? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si mis palabras, y esta palabra Jesús viene y la da a Israel, la da a un grupo de personas, donde Él viene y se presenta y dice, les voy a hablar un poquito del contexto de esta palabra. Dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Yo soy la vid, soy el árbol, ustedes son las ramas. Pegados a mí,
pueden continuar en esa sanidad. Pegados a mí pueden dar fruto, un fruto diferente, porque cuando no estamos sanos, vamos a dar un fruto que no es. Dice, pegados a mí vamos a poder sanarnos, pegados a Él. Y Él dice, el que permanece en mí va a dar fruto. El que permanece en mí puede caminar sano, puede pasar circunstancias, puede ser vulnerable ante circunstancias, ante un mundo, ante personas que están rotas, pero permaneciendo en Él, Él nos va a ayudar para sanar inmediatamente las heridas, para poder restaurarnos. Eso es lo que Jesús hace y es lo que dice acá, es lo que Él viene y hace. Él viene y nos habla y dice, pegados a mí, pegados a mí, podremos ser sanos, y al ser sanos podemos dar frutos buenos a otros. Y mira, tremendo, porque permanecer, si permanecen, ¿sabe cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? 118 veces. Pero dentro de esas 118 veces, 60 veces lo habla Juan. 60 veces. Yo creo que Juan dijo, es necesario que la gente pueda entender. Juan fue el que escribió y decía, es necesario, porque él escuchaba las palabras de Jesús. Es necesario que la gente pueda entender que tenemos que permanecer pegados a Él. Permanecer pegados a Él. Si nosotros, dice, separados de Él, nada vamos a hacer. Separados de Él, vamos otra vez. En un mundo roto vamos otra vez a volver a ser heridos, y eso va a dañarnos y vamos a empezar a dar fruto que no es. Por eso Él decía permanecer. Y es que permanecer, el significado es perseverar. Dile al que está al lado, hay que perseverar, hay que soportar, hay que esperar, hay que quedarse, hay que tener paciencia, hay que tener resiliencia, hay que depender de Él. Pero de todos estos que acabé de decir, ¿sabe cuál fue el que quebró mi corazón? Hay que quedarse. Ustedes pueden ver cuando el Señor dice, quédate conmigo. En vez de colocar la palabra permanece, quédate. Quédate conmigo, quédate con mis palabras. Quédate aquí al lado, porque yo te voy a poder sanar. Si fue el hombre más roto, yo puedo ayudarte para sanarte, y así vas a dar un fruto diferente. Quédate aquí. Eso es lo que el Señor nos dice. Si nosotros nos quedamos con Él, Él va a ser nuestro fundamento. ¿Y sabe qué va a pasar? Que otro simiente, otra seguridad en la cual hemos colocado, la vamos a quitar, porque sabemos que Él es nuestro fundamento. Él es el que nos da soporte. Y Él viene y dice, si permanecen en mí y mis palabras, dice, y mis palabras permanecen en ustedes. Y sabe, cuando yo miro la palabra digo, es una historia de amor. Es una historia de amor para sus hijos. Es una historia de amor para guiarnos. Cuando yo miraba esa palabra, quedarse, yo pensaba y meditaba, y yo decía, ¿qué hace un papá cuando le dice a su hijo, quédate aquí conmigo? Quédate aquí que te quiero contar lo que ha pasado. Quédate aquí que te quiero enseñar las cosas bien. Quédate aquí, quédate aquí. Y cuando empecé a hacer esa palabra me trajo a memoria el privilegio que tengo entre semana, la oportunidad que tengo de estar con mi papá. Y cómo nos vamos los dos. Y yo digo, yo tengo que aprovechar a mi papá, tengo que aprovecharlo lo máximo. Y cuando me voy con él hablando y lo escucho, y me empieza a contar, y nos vamos cogidos de la mano y caminamos, y me empieza a contar. Un día me decía, uy, hija, tremendo, uno de joven hace tantas locuras, me decía. Yo me ponía a hacerle caso a los muchachos, y yo le hacía caso a mis amigos, le hacía caso a los, me decían, vámonos a tomar, vámonos a tal cosa, vámonos a tal lado. Y yo me iba y dejaba a mi esposa sola, y me gastaba la plata tomando, me decía. Me gastaba la plata tomando, y al contrario llegaba bravo a golpearla, a pegarle. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué hice eso? Si ella era la que me cuidaba, estaba pendiente de mis cosas, me planchaba, me tenía la comida. Ustedes son lo que son por esa mamá, me decía. Me decía, ustedes son lo que son por esa mamá. Ustedes son por eso, porque ella estuvo ahí enseñándoles, hablándoles. Digo, uno no sabe, uno comete tantos errores. Y cuando estaba preparando esta palabra se me venían eso que él me decía.
cada cosa que me contaba y decía, ese es papá Dios, que nos dice, quédate aquí conmigo, que yo no quiero que sigas estropeando tu vida. Quédate aquí conmigo, que yo no quiero que sigas tomando decisiones que no son. Quédate aquí conmigo porque quiero enseñarte las cosas. Quédate aquí conmigo. Quédate aquí conmigo. Eso es lo que el Señor viene y nos dice a nosotros. Por eso su palabra no es una jartera. Deja mirar la palabra como una imposición. Mírala como ese Padre amoroso que desea lo mejor para nosotros. Míralo como ese panal de miel que endulza tu corazón, porque solamente Él puede endulzarnos para poder dar esa dulzura a otros. Mira la palabra como esa fuente de vida con la cual en medio de una tierra seca y árida va a alimentar tu ser. Mírala así. Por eso, cuando veo esto y él decía, permanezcan en mí, quédate aquí conmigo, yo le decía, Señor, yo quiero quedarme contigo. Quédate aquí conmigo y que mis palabras, mis enseñanzas estén en ti. Yo le decía, ¿cómo permanecer? ¿Cómo permanecer en su palabra? ¿Cómo permanecer en su palabra? Si no la leo, si no la veo. ¿Cómo permanecer en sus enseñanzas cuando no lo escucho? Cuando no lo leo. ¿Cómo permanecer si no conozco? Y quiero hablarle de 3 cosas de permanecer en Él y en su palabra. Dice la palabra que Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Él es la misma palabra, es su misma esencia. Y le quiero hablar de 3 cosas para que las apunte a aquellos que están tomando apuntes. Y la primera es conociéndola. Tienes que conocer esta palabra. Tienes que acercarte a ella, no como un somnífero. Porque yo he escuchado a muchas personas que me dicen, ¡ay, pastora, mire, yo cojo la palabra y la leo y eso inmediatamente quedo dormida? No la cojas como un somnífero. No la cojas como aquello que te produce sueño. No, conócela. Esta historia de amor que Dios que quiere dar y te quiere guiar y enseñar. Y mire lo tremendo que dice Deuteronomio 6, del 6 al 9, pero aquí la van a poner, pero yo les voy a leer los anteriores versículos porque quiero explicarles algo. Desde el 4 la voy a leer. Dice, escucha Israel, y yo quiero hoy cambiarle Israel por vino nuevo. Escucha, vino nuevo. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mira tremendo, ahí sí, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblalas de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Sabe qué nos está diciendo el Señor? Aprenda, memorícete, que la palabra te penetre hasta los huesos, que la tengas viva en tu corazón. Que la tengas viva dentro de tu ser, que se haga viva dentro de tu ser. ¿Por qué nos dice el Señor? Mire que aquí nos dice, grábatelas, conócela primeramente, escúchalas, porque nosotros de lo que tengamos en nuestro corazón es lo que vamos a hablar, es las decisiones que vamos a tomar, es las cosas que vamos a hacer. Por eso de lo que está lleno tu boca es lo que hablas. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? Porque de eso, de lo que tú estás lleno, es de lo que te la pasas hablando todo el tiempo. ¿De qué está lleno? ¿De qué está lleno? Por eso dice el Señor, grábate. Mire que el Señor dice acá, escucha, vino nuevo. El Señor tu Dios, o sea, Él dice, grábate esto. Que hay un Dios que está con nosotros. Grábate esto, que tienes que amarlo con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Eso dice, grábatelo, memorízatelo, escríbetelo acá, colócatelo en las manos, colócatelo en el cuello, pero que no se te olvide. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué dirá memorízatelo? Que lo tengas presente en todo momento, en toda circunstancia, que lo tengas ahí. ¿Por qué? Porque es el que me ilumina. Dice la palabra, es lámpara a mis pies, es la que me va a iluminar. Si yo me la paso viendo noticias y noticias, sí, claro, es bueno ver noticias. Yo no estoy diciendo no vea noticias, ay no,
Pero no solamente te la pases viendo noticias, porque de eso vas a hablar. Entonces cuando venga una mala noticia, entonces ahí se acabó tu esperanza, ahí se acabaron tus fuerzas, ahí se acabó tu ilusión, ahí tomas decisiones que no son. Pero si tú estás saturada de la palabra, ¿qué va a pasar? Tú te empoderas de la palabra y dices, bueno, me dijeron esto, pero es que a mí el Señor me dijo esto, y yo me paro en lo que me dice, y yo lo declaro por encima de las circunstancias, y yo camino por Él, aun cuando mis ojos no lo vean, y yo lo declaro y yo lo digo. Así los demás me digan que estoy loco, ¿qué me importa? Que me digan que estoy loco, que estoy chiflado, pero es que yo me paro en lo que dice Dios. Y si Dios me dice esto, yo lo grabo, yo se lo digo a mis hijos, yo se lo digo a mi esposa, yo se lo digo a mis padres, pero yo no empiezo a hablar cosas que no son. Es que esta situación, es que esto que está pasando, es que no saben lo que estamos viviendo, es que no saben la situación, es que pastora, usted no sabe el dictamen que me dieron, es que pastora, usted no sabe que viene el juzgado a embargarme, es que usted no sabe cómo yo estoy viviendo esta situación en la universidad, es que usted no sabe cómo está de imposible los negocios. Pues yo le digo, grábate la palabra, hermano. Grábate la palabra, tenla presente en tu boca, porque de ella tú hablarás, de ella tú impartirás, de ella tú le dirás a los demás. Pero tú dices, no hay plata, no hay plata, no hay plata, es que no hay nada, es que esto está mal, mi hogar está mal, mi esposo no quiere cambiar esta situación, yo no sirvo para nada. ¿Qué está hablando tu boca? ¿Qué es lo que está hablando tú? ¿Qué es lo que tú estás pronunciando a diario? ¿Qué es lo que tú estás declarando? El Señor no se equivocó en decirnos, memoriza, escucha mi voz y declara lo que te estoy diciendo, porque es que tú le estás poniendo más atención a otros que a mí. Tú estás escuchando otras voces y estás declarando de lo que te llenas del celular. Ay, se me quedó el celular. Del celular. Y es que esto está pasando. Y es que tal cosa. Yo escuchaba a una persona y decía que se ha visto una serie, yo creo que como unas 15 o 20 veces. Digo, cuando empieza la primera escena, yo creo que ya se la sabe de memoria, porque de tanto verla, pues la declara. La declara y la declara y la declara. Declaremos la palabra aún en medio de las circunstancias. Por eso el Señor dice, memorízala, grábatela, tenla. Mira, en los momentos más difíciles, ¿sabe qué me ha sostenido? Él. En los momentos en cuando han venido ataques tan fuertes a nuestras vidas, ¿sabe dónde nos paramos? En la palabra. Detrás de la puerta tenemos la palabra, las promesas que Él nos dio, las promesas con las cuales nos llamó. Cuando parece que todo fuese, que no fuese, yo llego y me paro en la palabra. Señor, tú me escogiste, tú me dijiste esto, tú me hablaste esto, Señor. Tú me dijiste que no es con fuerza, que no es con carros, que no, que eres tú, Señor. Tú eres. Y cuando yo empiezo a declarar la palabra, yo empiezo a declararla, mire, yo ya no sigo siendo la misma. Porque cuando vienen noticias, cuando vienen a decirnos tantas cosas, mi corazón se envenena, o mi corazón se desanima, o mi corazón se atemoriza. Cierto que de lo que escuchamos, eso viene a desestabilizarnos. Pero si yo le hago caso a mi Dios, en conocerle a Él, en saber quién es Él, en escuchar su voz y entender que cuando Él me habla, Él me está diciendo tantas cosas, que cuando Él me habla, mi mente es transformada, que cuando Él me habla, yo ya no voy a ver las circunstancias como son. Por eso el Señor dice, atesora la palabra. Mire tremendo lo que dice Colosenses 3:16. Mire tremendo, dice, nos ordena que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Nos ordena. Él no nos dice si quieres. Nos ordena, ¿por qué? Porque Él más que nadie sabe que a diario vamos a vivir circunstancias. A diario tenemos un enemigo que nos quiere acabar, que nos quiere destruir, que quiere acabar con nuestras vidas, que quiere que soltemos, que quiere que dejemos. Y nosotros somos como... Nosotros muchas veces, yo me comparo, digo, a veces somos como el horno microondas, queremos las cosas ya, ¿cierto? Y si las cosas no resultan, entonces tomamos decisiones alocadas, hacemos cosas alocadas, pero no. El Señor dice, grábatelas, escúchame primero, o sea, empieza a conocer esta palabra, empieza a acercarte a ella, no la veas como un reglamento que le toca, no, vela que tienes un papá. Así como la mañana cuando salía y he escuchado tantas cosas que mi papá me dice, y yo le digo a mi esposo, a mí me encanta hablar con mi papá porque él me cuenta y yo le pregunto y le digo, cuénteme esto, cuénteme que yo, así le digo yo a Dios, le digo, cuéntame, Señor, ábreme estos ojos,
Ábreme este entendimiento, enséñame. Inclusive hay un versículo tremendo que dice que cada vez que tú lees y estés más en contacto con la palabra, tú más lo vas a ver, lo vas a escuchar. Él más se va a revelar a tu vida. De la manera en que tú te acerques más a Él, más Él te va a hablar, más Él te va a escuchar. Mire que habla de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas. ¿Sí se acuerdan? 5 sensatas, dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Pero es esa luz, en el tiempo antiguo, esa luz, ahorita tenemos luz eléctrica, pero en ese tiempo se traía esa palabra porque esa luz necesitaba de aceite. ¿Y el aceite representa a quién? Al Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo es el que coloca el fuego, el deseo, el anhelo. Tú tienes que decirle: Espíritu Santo, por favor, dame hambre por esta palabra, por conocerla, por entenderla, por empoderarme, por no seguir creyéndole al enemigo tantas mentiras, por no ir a tomar decisiones que no tengo que hacer. ¿Qué hago tomando decisiones por mi corazón? Dice: no te fíes en tu corazón, porque el corazón es engañoso, es mentiroso. No tomes decisiones porque estás enojado. No tomes decisiones porque ay no, me dijeron esto y tengo que hacerlo ya. Alguien me decía: no, es que me dijeron ya tiene que tomar esa decisión ya. Yo le dije: no, yo le dije: no se deje controlar por esa presión. Le dije: pregúntale a Dios, pregúntale al Señor. Le dije: no tomes decisiones así que te tienen que compre esto, cómprelo, si no lo va a perder ya. Haz esto, si no otra cosa. No, pregúntale a Dios. Dígale: Señor, ¿será que sí? ¿Será que esto sí lo necesito? Señor, ¿será que esta puerta sí se va a abrir de bendición? Ábrela, Señor. Y cuando el Señor le da la palabra, ¿usted qué hace? Usted se empodera en esa palabra. Usted se empodera. Usted le dice al infierno: no. Usted le dice a sus hijos: nos levantamos, seguimos adelante. Es cuando usted se empodera con lo que Dios le está diciendo. Por eso el Señor dice: permanece en mi palabra. Y Él no se equivoca en decir: deja como de ser las olas del mar, un día arriba, un día abajo, un día está mirando la economía, un día está mirando las circunstancias, un día está mirando otras cosas. Yo digo: ¿y entonces a dónde dejamos a Dios? Perdón. O sea, si yo estoy pendiente, sí es necesario saber para tener que orar. Yo miro las noticias para orar. Yo miro las noticias para decir: Señor Dios, haz esto, Dios, por favor. Y oramos, hoy te imploramos. Pero yo no veo las noticias para decir: ay, no, estamos en la inmunda estamos, entonces nos toca dejar todo, nos toca salir corriendo. No, yo veo las noticias para orar. Pero el que está por encima de las noticias, el que está por encima de las situaciones, ¿sabes quién es? Dios. Entonces dile a la persona que tiene al lado: vamos a amar esta palabra y vamos a escuchar la voz de Dios. Yo no voy a seguir escuchando a mis amigos que a veces dicen sandeces, como dice alguien que dice bobadas. Yo voy a escucharlo a Él. Señor, ¿qué me aconsejas? Señor, ¿qué me dices? Señor, ¿qué me hablas? Señor, dime qué hacer. Y no yo estar diciendo: ay, no voy a tomar esta decisión, ¿sabe que yo la voy a tomar porque es que me sacaron la chispa y voy a hacer? No. Entonces lo primero es que mire, tremendo, porque mire, el Señor Jesús nos dejó algo tremendo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el diablo, ¿Él qué hizo? Él se puso a escucharlo y decir: ay, sí, de verdad, yo acá en este ayuno y aguantando hambre, siendo el Hijo de Dios, aquí pasando estas situaciones tan terribles. Sí, de verdad, yo siendo el Hijo de Dios, ¿por qué no estoy de verdad ya? ¿Por qué no estoy haciendo esto? ¿Por qué no? O sea, Él le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra sale de la boca de Dios. Y cada vez que el enemigo le mandaba un dardo, ¿Él cómo se lo respondía? Diciendo: ay, sí, tiene razón, ay, sí, esta economía, ay, sí, no hagamos tal cosa. No, Él inmediatamente sacaba la palabra, porque es que la palabra es la espada que tú levantas y le callas esa boca al diablo. Es la palabra la que te da las fuerzas. Es Dios hablándote, es Dios diciéndote: espera, es Dios diciendo: contrólate, espera. Entonces lo primero es que conocerla. Segundo, refugiándose en ella. Lo segundo, ¿sabe qué tiene que ser la palabra para ti? Tu refugio. ¿Y qué es un refugio? Es un lugar de protección, es una torre, es una muralla que está alrededor tuyo, es el lugar y el escondite más seguro.
Mire tremendo lo que dice el Salmo 91, 1, 2. Todo el Salmo 91 es muy hermoso, porque el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Sabes cuál debe ser nuestro refugio en los tiempos de tempestad? En los tiempos de enfermedad, en los tiempos cuando quizás vienen tantas flechas a atacarnos. Antes en las ciudades la protección, ¿sabe cuál era? Murallas. Murallas alrededor para que esas flechas no penetraran. Que tu escondite y mi escondite sea Él. Que Él sea mi castillo y mi refugio. Y le voy a pedir a los servidores, si puede, Dianita, si me haces el favor, van a estar pasando porciones de la palabra, pero es que la palabra es mi refugio. El Señor es mi refugio en tiempo de tempestad, en tiempo de prueba, en tiempo de aflicción. Dice el Señor en su palabra: aunque pase por las aguas, dice el Señor, y si pasas por las aguas te vas a ahogar ahí, ya, no. Él dice: ¿vas a pasar por las aguas? Sí. Vas a pasar por el fuego, pero de las aguas no te vas a ahogar. Tú dices: no, de esta yo ya no salgo. No, el Señor dice: sí, vas a pasar por las aguas. Y van a haber momentos quizás en que tú dices: ya no puedo, pero el Señor va a estar ahí con el brazo sosteniéndonos. ¿Vas a pasar por el fuego? Sí. Y quizás tú dices: el calor y la presión está aumentando y siento que no voy a poder más, pero el Señor no va a permitir que ese fuego te consuma y te queme. No lo va a permitir, porque el Señor es el que está en medio de nosotros. Él es el refugio en medio de nosotros. La palabra de Dios tiene que ser tu refugio. Que cuando vengan noticias, que cuando pasen circunstancias, tú vayas y le digas: Señor, háblame. Háblame en estos momentos, háblame en estas situaciones, porque Él va a ser el refugio. Cada circunstancia que nosotros pasamos con mi esposo, ¿quién nos sostuvo? Él. Él ha sido bálsamo para mis heridas, ha sido paz en medio de la opresión. Por eso cada promesa que ustedes tienen y les van a pasar, me dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y le dice, mira esa palabra tremenda, Luis Eduardo: así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Mire, tremendo, porque en medio de la aflicción viene el Señor y dice: tranquilo, ya, calma tus emociones, cálmate, porque yo estoy ahí, yo no te dejo solo. ¿Sabe qué hace Dios a través de su palabra y de ser nuestro refugio? Traer seguridad y confianza. Cuando yo no tengo la voz de Dios, su palabra en mí, yo soy la que salgo corriendo y hago disparates. ¿Por qué? Porque estoy dejando de escuchar la voz de Dios y estoy escuchando otras voces. No estoy escuchando la voz de aquel que tiene el poder para traerle el día y la noche, para poder traer el oxígeno que tú y yo respiramos, para poder traer los vientos. Él es el dueño de todo. ¿Por qué he de atemorizarme? ¿Por qué de asustarme? ¿Por qué de complicarme la vida? Mira que cuando yo veo al Señor, su palabra como refugio, van a venir situaciones. Cuando uno entra a un quirófano, ¿de dónde se coge? Uno dice: yo entro al quirófano, pero no sé si salgo. Pero si Dios me da una palabra, dice uno: yo me cojo de esta palabra y yo sé que Él está conmigo y que Él es mi paz, ¿cierto? Cuando vamos a tomar decisiones y vamos a hacer cosas, Él nos da la palabra. Él es el que nos da la paz, la seguridad, la confianza, la tranquilidad. Por eso Él siempre, mire, cuando son esas promesas tan lindas, dice: no temas. ¿Por qué nos dice no temas? ¿Por qué nos dice no temas? Como que Él viene y nos dice: yo tengo el control de todo. O sea, como que, ay, estoy en el trono y ¿qué fue lo que le pasó a Pepita? Ay, no,
ni me di cuenta. No, Él sabe todo lo que está sucediendo en la tierra, debajo de la tierra y por encima de la tierra. Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe, y por eso viene y nos da que tu refugio no sean otras fuentes, que tu refugio no sean otros lugares, que tu refugio sea Dios. Porque cuando yo busco de refugio a Dios, estoy en el mejor lugar, estoy en el escondite más seguro. Cuando vienen las circunstancias, escúcheme, cuando vengan los problemas, cuando vengan las noticias, cuando pasen las circunstancias, cuando te digan cosas, tú aférrate a lo que Dios te está diciendo. Porque allí no habrá el temor que trae el lazo, allí vendrá la paz. Porque en este tiempo la gente está pensando, y no, ya, entonces en mi neverita tengo las aguas de valeriana, porque es que muchas veces me roba la paz. ¿Por qué yo tengo esto que es lo que me ayuda para? ¿Por qué? Porque ¿sabe qué falta? Esto es lo que falta. Porque mi refugio en los momentos de dolor tiene que ser este. Porque mi refugio en los momentos de aflicción tiene que ser este. Porque mis refugios en los momentos de espera tiene que ser Él y su palabra. Eso es lo que tiene que ser. Mi refugio tiene que ser Él. Mi refugio no puede ser otra cosa sino Él. Mire que David en los salmos, si vemos, él decía: vienen y me están persiguiendo, me quieren matar, me rodearon, mire, se vinieron un ejército contra mí, pero en ti estoy ¿qué? Confiado. Cada vez, si vemos, él reconocía la soberanía, él reconocía la grandeza, él reconocía la autoridad que el Señor tenía. ¿Sabe por qué? Porque él había puesto la confianza en Dios. Él no puso la confianza en medicamentos, él no puso la confianza en el banco, él no puso la confianza en la empresa, él no puso la confianza en su trabajo, él no puso la confianza en sus amigos, él no puso la confianza en sus hijos, él no puso la confianza en su papá, él no puso la confianza en una nación, él no puso la confianza, él la puso en Dios. Porque aún cuando él estuvo con un ejército y ese ejército caminó con él, hubo un momento que ese ejército se le volteó. Y ese ejército no lo acompañó. Y después ese ejército que se le volteó, ¿sabe qué hizo? Ese ejército se fue contra él a querer matarlo y acabarlo. A ver, entonces si él hubiera puesto la confianza en el rey como a los 20 días ya quería matarlo, ¿cierto? Si él hubiese puesto la confianza en el ejército se volteó y quería buscarlo y matarlo. Si él hubiese puesto la confianza en su familia, dice que les fue y se estuvo en una cueva y estuvo lejos y estuvo allá con muchos que estaban pasando situaciones. ¿Dónde puso su confianza? Porque los salmos de David se siguen declarando, porque su palabra sigue, porque esa fue la que lo sostuvo. Dice: entró un hombre, pero salió un ejército grande. Porque ¿dónde pusieron su refugio? ¿Dónde pusieron su descanso? ¿Dónde pusieron su fortaleza? ¿Dónde dijeron: esa es mi torre fuerte? En Dios, hermano. Así que hoy dígale al que está a su lado: yo tengo que poner mi confianza no en lo que mis ojos ven, no en lo que mis oídos dicen, ni aún en lo que mi corazón me está sintiendo. Yo pongo mi confianza en Dios y yo me refugio ahora en Él. Yo no salgo a buscar otros refugios, porque nosotros somos rotos, y cuando estamos rotos buscamos a otro roto. ¿Qué vamos a hacer? Pero si yo voy ante aquel que me repara, Él me va a sostener, Él me va a dar la fuerza, Él me va a dar el ahínco para seguir adelante. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Cada vez que yo he tenido que vivir circunstancias, o han venido palabras, o han venido situaciones en mi vida que me desestabilizan, ¿sabe quién ha sido mi refugio? Él. Y acá, o en la casa donde estoy, es aquí donde yo me postro y le digo: Señor, aquí estoy. No entiendo, no comprendo, no sé, pero sé que estoy en el mejor lugar. Sé que estoy contigo, sé que estoy contigo, y es lo que tú tienes que hacer. Lo tercero, dice: obedeciéndola. Y mire, tremendo. Mire que, bueno, antes de pasar a la tercera, Jesús, cuando nosotros estamos rotos, cuando vienen circunstancias, cuando a ti te dicen: es que usted no sirve para nada, es que a usted todo le va mal, es que usted tal cosa, usted todo lo que vive, todo lo que pasa, y usted dice: Jesús, el Señor es experto en cambiarle el nombre a las personas, en llamar a un Simón Pedro, en llamar a un Saulo Pablo,
Y todo lo da ¿dónde? En su palabra. Él es el que transforma y cambia. Ahora sí, tercero, obedeciéndola. Mire lo que dice Deuteronomio 7, 9 y 12. Deuteronomio 7, 9 y 12. Dice, por tanto, ahí se comieron el por tanto. No, este dice reconoce por tanto. Por tanto reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y, repitan conmigo, y obedecen ¿qué? Vuelvan a repetirlo, ¿y qué? Mira el versículo 12 lo que dice. Dice, si prestas atención a estas leyes, las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará su amor fiel. Mira qué tremendo, porque cuando empezamos la palabra, el Señor dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué dijo? Pidan lo que quiere y asimismo lo que lo recibirán. Pero sí, a veces uno quiere las promesas, ¿cierto? Y uno dice, Señor, y si viene alguien a orar, que venga y me diga todas las cosas buenas, las cosas bellas, las cosas santas, Señor, dame las mejores promesas. Y si Dios le habla otras cosas, si el Señor le dice, mira, tienes que hacer esto, sí, van a venir estas bendiciones, pero tienes que hacer esto, pero tienes que hacer algo. Él siempre pone un pero. Y ese cumplir, ahorita que estamos leyendo Deuteronomio, para los que van con nosotros en el devocional leyendo Deuteronomio todo el tiempo dice, obedece, 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 mira las palabras que yo te mando, no se te olvide cuando vayas a entrar, obedece, cumple tus ordenanzas, cumple los mandamientos. Todo el tiempo en Deuteronomio lo vemos todo el tiempo diciendo, obedece, obedece, obedece. Y obedecer a la voluntad de Dios, a veces no queremos, ¿cierto? Pero la voluntad de Dios hay que obedecerla. Si queremos vivir en esas bendiciones, tenemos que obedecer. Como un ejemplo, a ver, honrar a los padres. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien en todo, dice el Señor. Y uno dice, bueno, ok, voy a obedecer. Pero preciso al otro día mi papá me pega un regaño ni el tremendo. Entonces, ¿usted qué dice? No, yo ya no lo obedezco. Yo ya no le pongo cuidado. No, es cuando yo tengo que decir, así venga la exhortación, así venga, ¿yo a quién le cumplo? A Dios. Yo tengo que obedecer. Tengo que obedecer. Cuando el Señor me dice, perdona. Ay, no, Señor, espera. No, es que tú no sabes, Señor, lo que ha hecho, tal cosa, tal otra. Y el Señor te dice, no, perdona. 70 veces 7, dice el Señor. Entonces, 70 veces 7 no es para que cuentes las 70 veces, es para que tú tengas el hábito de perdonar. El Señor dice, obedece, obedece, obedece. Y el obedecer es que voy a hacer lo que el Señor me diga, aun cuando a mí no me parece, aun cuando yo digo, no se lo merece. Cuando el Señor le dice, obedece, ve y dé tus diezmos y tus ofrendas. Ay, no, porque eso, Señor, eso tal cosa. Obedece, obedece. Y es que el obedecer es tremendo. Dice el Señor en su palabra, el que ama, obedece la palabra. O sea, tú lo amas, obedece la palabra. Y mire en Deuteronomio 28, el obedecer. Él dice, hoy te coloco 2 caminos. El camino de la bendición y el camino de la maldición. Elige tú cuál vas a escoger. Y es que el obedecer nos lleva a elegir bien. Dile al que está al lado, dice, cuando yo obedezco, elijo bien, elijo bien, elijo bien. Las bendiciones vienen, ¿por qué? Por la obediencia. Las bendiciones vienen y se me pegan. Yo me acuerdo que yo le decía, Señor, que corran, que ya dejen de correr las maldiciones dentro, porque un tiempo que, ay Dios mío, pasamos de donde los cielos de bronce, la tierra de hierro, y nos buscaban era para las deudas, usted debe. Yo le decía, Señor, cambia eso, cámbialo. Que vengan y corran y se me peguen las bendiciones. Ay, mire, le tenemos esta propuesta, mire, se abrió esta puerta, mire usted tal cosa, mire sus hijos, que vengan y corran las bendiciones. Y el Señor me dijo, bueno, obedece. ¿Tú quieres una vida financiera bendita? Empieza a diezmar, empieza a ofrendar, empieza a dar. Y yo le decía, Señor, y me decía el Señor, porque yo le decía al Señor, Señor, pero es que a veces yo veo los cielos de bronce, la tierra de hierro y nada, Dios, yo trabajo, le decía,
y yo trabajo y lo que me llega de salario se va entre el, o sea, yo ya debo todo. Me llegaba el salario y todo lo debía. Yo decía, qué horrible es eso. Pero el Señor me dijo, obedece a empezar a limpiar, a allanar ese terreno que por años nunca has sembrado. Dijo, ni tú ni tus antepasados sembraron. Entonces empieza a sembrar. ¿Y sabe cuándo me llevó a sembrar? Cuando no tenía. Y yo decía, yo me acuerdo que mi esposo, yo le decía, Dios, entonces dame la semilla. Me decía, pero no te la comas. Porque a veces uno le pide, Señor, dame la semilla. Ay, pero lo único que tengo, y no tengo nada. Y el Señor me decía, pero no te la comas. Entonces yo empecé a sembrar y mi esposo me decía, ¿cómo vas a diezmar 1,000 pesos? ¿No le da más vergüenza? Ese sobre vale más que eso. Y yo decía, no, el Señor me dijo que sembrara. Y yo tengo, así desde lo poquito, yo sigo. Y empezaba a hacer cosas que humanamente no las hubiera hecho. Pero el Señor me dice, obedece. Cuando muchas veces yo llegaba y como que el enemigo me colocaba cosas en contra de la persona, y el Señor me decía, que te dije de perdonar, ve y abraza a esa persona. Y yo, Señor, pero es que esa persona es la que me habla feo, la que me mira feo, la que me hace, yo que voy a ir a perdonarla. Eso es, no, al contrario, que ella venga acá, se humille y venga arrastrándose y venga pidiendo perdón. Si uno dice, pero que venga acá y se clave acá y pida perdón así, que sufra por la herida. No, el Señor me decía, vaya y perdone. Entonces yo me iba allá y abrazaba a esa persona, y la persona iba, y el Señor me decía, lleve un dulce. Entonces yo iba, le llevaba un dulcecito, le decía, ¿cómo estás? Y le daba ese dulce. ¿Por qué? Porque a veces obedecer cuesta, porque la lógica me dice no, porque mis heridas me dicen no, porque las circunstancias me van a decir no. Pero cuando tú decides ser obediente, las bendiciones van a venir, las puertas se van a abrir. El Señor va a estar ahí. Sabe que el ser obediente trae claridad y propósito. Dice que prosperarás en todo lo que hagas. Tenemos un ejemplo grandísimo, el de Jesús, que siendo Dios, Él no se aferró a un lugar. Él no dijo, es que yo tengo mi posición y cómo voy a hacer eso. Dice que se despojó de ese lugar de preeminencia. Él dijo, no, aquí lo que importa es la salvación. Yo me despojo del lugar, me despojo de los títulos, me despojo del que dirán, me despojo de todo y yo hago la voluntad. Y tremendo porque en el versículo 8 de ahí de Juan dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como mis discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Que nos podamos parecer a Jesús en nuestros actos, porque a veces sacamos a Jesús y decimos, sí Jesús, pero Jesús perdona, Jesús ayuda. Jesús le dice, camina una cuadra, una milla más, quítate la capa y dásela a Él, aunque te haya hecho daño. Mira, Jesús, ¿qué hacía? Él iba y levantaba al que estaba caído. Él no venía y lo pisoteaba. Ese era Jesús. Jesús que fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Si nosotros decimos que nos parecemos a Él, que cada decisión que tomemos sea guiada por Él, no por nuestro orgullo, no por nuestra altivez, no por nuestra arrogancia, no por nuestros títulos, porque de eso nada sirve. Los títulos, el orgullo quedan a un lado. A mí la que me sostiene, el que está conmigo, el que va delante de mí, ¿sabe quién es? Él. Y la obediencia a Él, cada vez cuando yo obedezco, Él me dice, te estás pareciendo a mí. Y a veces me ha costado y le he dicho, Señor, este año para mí ha sido un proceso de muerte. Y que día le decía a mi esposo, hay cosas que no entiendo, pero yo obedezco. Hay cosas que no entiendo, pero sé que más adelante tú me vas a mostrar, las vas a aclarar. Porque humanamente, como seres humanos, a veces creemos y somos expertas. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Yo digo, y esto va a pasar así, y yo parezco escritora de libretos. Entonces digo, no, y entonces esto va a ser así, y esto va a pasar acá. Y a veces el Señor dice, no va a ser así. Pero me dice, sigue ahí, persevera, calla esa boca, sigue ahí, agacha la cabeza. Y yo le digo, bueno, Señor. Y que días que veníamos los dos cogidos con mi esposo en la mano, le decía, yo sé que en este tiempo hay cosas que no entiendo, Dios, pero yo te sigo creyendo y yo sigo obedeciéndote a ti, porque sé
que tú sabes lo mejor que tienes para nosotros y tú estás haciendo algo especial en nosotros, aun cuando muchas veces nuestras emociones y nuestro corazón digan no, aun cuando las puertas no se abran, aun cuando quedemos solos, aun cuando muchas veces pasemos circunstancias y situaciones, a veces no las entendemos, pero cuando obedecemos le estamos diciendo: Señor, yo sé que a ti nada se te ha salido de las manos. Yo creo en ti y creo que tienes lo mejor para mí, lo mejor para mí, lo mejor para esta iglesia, lo mejor para esta nación, lo mejor para estos hijos, lo mejor para estas familias. Esa es mi oración. Y obedecer a veces cuesta, sí. Obedecer a veces es llevarle la contraria a una corriente que te dice lo contrario, sí. Obedecer muchas veces te van a decir: ¿estás loco? Sí. Obedecer muchas veces otros te van a dar la espalda, sí. Pero sigue obedeciéndole a aquel que lo dio todo y lo entregó todo por amor a ti. Amén. Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo: bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.